Voy a hablar de Patricio de Irlanda, San Patricio, que se celebró ayer, el día 7 de marzo. Se celebran todos los años el día de San Patricio, como el día 19 es el día del Padre, el día de San José, bueno, no, José de Nazaret, que es el Padre supuesto, aunque según la religión dicen que es Dios, el Padre. Entonces, pero bueno, José de Nazaret sería el Padre terrenal de Cristo. Y bueno, pues también voy a hablar de figuras dentro de la religión, de filósofos, tanto en Estados Unidos como en Europa, caso de Francia, y definir conceptos dentro del pensamiento, de la filosofía. El presentismo moral es la práctica de juzgar acciones, personas o eventos históricos exclusivamente bajo los estándares, valores y la moralidad contemporánea. Este sesgo acrónico ignora el contexto de la época, lo que suele distorsionar la interpretación histórica y genera una comprensión incompleta o sesgada del pasado. Que es verdad que es lo que se habla del presentismo moral, que está relacionado con el presentismo histórico, que es pues, llevar a cabo una serie de estructuras históricas en las cuales, que, bueno, se puede decir, por ejemplo, cuando España y el resto de países europeos conquistaron bueno, América y llevaron a cabo bueno, matanzas. Es verdad que nuestro país no realizó tantas matanzas, sino que fue de otra manera. Pero claro, está la leyenda negra ya y está fijada así. Y es verdad que hoy se han escuchado el otro día por parte del monarca nuestro, que hoy pues más es para limar las asperezas con México y con el resto de países de habla hispana, porque hay muchos políticos en México y en otros lugares que critican a España por lo que hizo. Y luego, claro, vemos lo que Estados Unidos o Canadá y no sale ningún político de ahí a criticar a Gran Bretaña. Y me parece un poco, pues eso, para mí vergonzoso. Pero bueno, es lo mismo que pasa también con Brasil. Tampoco se le escucha mucho hablar sobre Portugal. Y esto es mi opinión. Y eso que España y Portugal llevaron a cabo esa civilización en el ámbito evangelizador, pero a mí es que yo no lo entiendo porque siempre España tiene que pagar todos los patos y todo lo malo. Porque es verdad que hemos hecho cosas malas, lo digo yo siendo historiador, igual que cualquier país europeo del momento y porque éramos una de las principales potencias en el periodo de la moderna. Pero eso de seguir criticando y criticando la estructura, pues yo creo que ya un poco, a mi modo de ver, cansa. Pero yo no voy a ser como otros radicales que creen que el monarca ha sido muy tibio y ha tenido miedo por acercarse. No, el monarca ha dicho lo que es, y es la verdad, pero y con el objetivo de limar las asperezas con el resto de los países que hablan el castellano o el español, que fueron colonias hasta muchas de ellas hasta 1824, 1800, sí, 1824, que fue la primera fase, y luego la última de 1898, cuando ya España perdió todas las colonias ya de ultramar y aparte también de Filipinas. Eso sería el presentismo moral. El presentismo laboral es la práctica de permanecer en el lugar bueno, de trabajo más tiempo del necesario o acudir a trabajar estando enfermo sin ser productivo. Indica desmotivación o miedo a perder el empleo, resultando en una baja productividad. El presentismo laboral es cuando una persona está mala y quiere seguir y no se encuentra bien, pero ella quiere estar ahí, aunque se le vea pues desmotivada o miedo porque tenga pues el miedo a perder el empleo y entonces bueno pues ella sigue y sigue y sigue. Al final puede realizar una baja productividad, que eso también es negativo, tanto personal, individualmente como colectivo para la empresa. El presentismo histórico consiste en interpretar los hechos y figuras del pasado utilizando los valores, creencias y mentalidad de la sociedad contemporánea, provocando pues, a menudo juicios, que es lo mismo lo que está sucediendo con lo del monarca español, que nada más que están las potencias los países de América o hispanohablantes, hablando de forma continua de las matanzas que realizó España y eso no se escucha en otras colonias del otro lado del charco. Y a mí me parece muy bien porque España ha sido muy importante que se critique todo lo que realizó negativamente, pero también realizamos cosas muy positivas para muchos otros países de América del Sur. Eso es mi opinión. Pero no podemos estar continuamente. Yo entiendo que al monarca pues quiera limar las asperezas, como he dicho, pero ya no me voy a enrollar más, pues para acercarse a nuestros eh, países hermanos, por el lado. El presentismo filosófico es la postura que sostiene que solo el momento presente es real.
El pasado ya no existe y el futuro aún no ha ocurrido, poniéndose al eternalismo. Eso es el presentismo filosófico. La realidad es lo que es. El pasado ya está, el futuro es lo que puede venir, pero todavía no se sabe lo que puede ocurrir. Y es totalmente opuesto al eternalismo. Que por cierto, voy a hablar de ambos, del presentismo y del eternalismo. El presentismo sociológico cultural se refiere a una tendencia cultural actual donde predomina la inmediatez y la falta de perspectiva a largo plazo. Culto al aquí y ahora. Eso sería el presentismo sociológico, que sería un estudio más o menos de centrarse en lo de ahora, en lo actual, no en... que sería como la cultura del aquí y ahora, en el ámbito sociológico y cultural, claro. El presentismo y el eternalismo son dos corrientes filosóficas. Primero, el presentismo es la visión ontológica de que solo el presente es real. Según esta perspectiva, ni el pasado ni el futuro tienen existencia objetiva. El pasado ya dejó de ser y el futuro aún no es. El ahora es el único momento con entidad. La etimología del término proviene del latín de praesens, entis, que es estar delante o presente, y el sufijismo. Todos los sufijos que terminan en ismo son doctrinas, teorías o sistemas. El significado literal etimológico es la doctrina del presente. El presentismo, o presentims en inglés, es el estudio que es el presentismo filosófico de que el presente es la realidad. El pasado ya no vale, que es anterior, y el futuro, pues no se sabe lo que puede suceder. Es decir, por ejemplo, el ayer, hoy es el presente, hoy es el ahora para el presentismo, que es la realidad, y mañana, pues no se sabe lo que puede suceder. Y el eternalismo es la visión de que todas las épocas, ya sean del pasado, presente y futuro, son igualmente reales. Se asocia a menudo con la teoría del universo bloque, donde el tiempo es una dimensión más, como el espacio, y todos los eventos están dispuestos en una estructura cuatridimensional. La etimología del término deriva de aeternus, que es eterno, perpetuo, y el sufijismo, que es la doctrina. Entonces hace referencia a la existencia conjunta y atemporal de los sucesos. Es decir, el eternalismo es como juntar todo, que todo, tanto el pasado, el presente como el futuro, están unidos, como el bloque, el universo, que todo está unido y todo es válido. A diferencia del presentismo, que lo que es el presente, el aquí y el ahora, es lo que importa, que es la realidad para el presentismo. Y entonces el pasado para el presentismo no vale, el futuro no se sabe lo que va a ocurrir y en cambio el eternalismo vale cualquier periodo. Patricio de Irlanda, o sea, Patricio es una figura más conocida. Voy a hablar de muchos ejemplos en el ámbito irlandés y europeo, y en el ámbito europeo de la religión, en la Edad Media. Y Patricio de Irlanda, que es San Patricio, que todo el mundo lo conoce porque fue misionero, predicador católico de Britania, tradicionalmente considerado el introductor del catolicismo en Irlanda, junto a otras figuras como Santa Brígida, que voy a hablar de ella, y San Columba también, a pesar de la evidencia de presencia cristiana en la isla anterior a él. Es decir, que ya había cristianismo anteriormente. Se le conoció como el santo patrón de Irlanda y todos los 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, y hoy en día ya está tan extendido por el continente europeo que pues el día 17 de marzo se celebran, bueno, pues un montón de fiestas, sobre todo los fines de semana cuando coinciden, dependiendo cuando coincide. Este año ha sido martes, pero seguramente que se haya celebrado pues el fin de pasado, es decir, la semana del 14-15, aunque puede ser que se extienda. Y además el día de San Patricio, que es el 17 de marzo, coincide, pues eso, justo casi en esas festividades de la cristiandad, porque claro, a los 2 días que es mañana comienza, mañana comienza. Mañana es el día de San José, que es el día del Padre, el 19 de marzo, todos los años. Y bueno, pues es algo que está estructurado dentro del ámbito del pensamiento religioso. Columbano de Luxeuil fue misionero irlandés, destacado por su actividad misionera y evangelizadora durante la Alta Edad Media. También fue conocido por haber fundado numerosos monasterios en Europa, entre los que destacan los monasterios de Luxeuil y Bobbio, que se encuentran en Francia e Italia, respectivamente. Pues Columbiano de Luxeuil fue uno de los misioneros más importantes de la cultura irlandesa. Columba de Iona fue monje irlandés, una figura destacada entre los monjes misioneros gaélicos que reintrodujeron el cristianismo en Escocia a comienzos de la Edad Media, una figura importante junto con San Patricio. Brígida de Suecia, que es Santa Brígida, fue escritora, teóloga, mística y religiosa católica sueca. Fuera de Suecia también era conocida como la princesa de Nericia, y su hija fue también monja, Catalina de Pastena, que voy a hablar de ella. Y bueno, pues Brígida de Suecia, pues Santa Brígida fue una figura, bueno, del ámbito de la literatura, de la teología, pero también, bueno, pues del pensamiento y de la escritura. Catalina de Pastena
fue monja brigidina y religiosa sueca, venerada santa por la Iglesia Católica. Su madre fue Santa Brígida, como he hablado de ella, y su nombre se ha hallado muy relacionado con la obra que realizó su madre. Entonces, ambos dejaron huella en el pensamiento del cristianismo, de la cultura irlandesa, europea, que es destacada por la herencia anglicana que pertenece a Irlanda. Si antiguamente se pensaba que ya había habido cristianismo, aunque todo el mundo dice que San Patricio fue el predicador, el misionero que llevó el cristianismo a Irlanda, el catolicismo, pero si ya había habido antes, claro, hay tantas teorías que al final todo el mundo queda que, bueno, pues al final San Patricio de Irlanda o Patricio de Irlanda, o San Patricio, se considera el principal precursor del catolicismo en Irlanda. Irlanda hoy en día es católica, de los problemas que tuvo hasta su independencia, pues en 1922, que se cumplieron hace ya 4 años, 100 años de su independencia de Reino Unido, de Gran Bretaña, de todo lo que era, de Reino Unido, y a partir de ahí, bueno, pues hoy en día, pues Irlanda es una potencia importante en el ámbito europeo, como lo fue en su momento también. Y doy un salto de la Edad Media, la religión que predominaba en aquel momento, a el ámbito de la Edad Contemporánea. Richard Taylor fue filósofo estadounidense, reconocido por sus contribuciones a la metafísica y ética de las virtudes, y era también un apicultor a nivel internacional. Una de sus obras es Restoring Pride de 1995, una figura que fue importante en la cultura anglosajona, que se centró en la ética de las virtudes y también en la metafísica, y sobre todo en la cultura anglosajona, estadounidense y estadounidense. Fue filósofo, periodista y profesor francés. Por cierto, tuvo a una de sus alumnas, que luego destacó, Simone Weil, que aparte de ser escritora, fue filósofa, y Simone Weil fue una de las mujeres bueno, del primer tercio del siglo XX, imprescindibles para comprender el pensamiento y la literatura francesa. Alain fue sepultado en el cementerio de Père-Lachaise y una de sus obras es Propos sur le Beauvoir de 1925. Una figura que fue importante en el pensamiento, en la información y como docente. El pesimismo moral es una postura filosófica que asume la imposibilidad de mejorar sustancialmente la naturaleza, enfocándose en evitar el sufrimiento necesario y cuestionando las promesas utópicas. Se basa en la aceptación de la compasión y la desesperanza, no como derrota, sino como una visión ética más realista y auténtica. Quien destacó en esta corriente fue Arthur Schopenhauer, que habla en la cual, como postura filosófica, en la que asume que es imposible mejorar la naturaleza, porque la gente vamos a seguir sufriendo y cuestionándonos todas las promesas utópicas que queramos cumplir con el objetivo que al final, si el romanticismo, que es un periodo en el cual rompe de forma radical con la Ilustración y el clasicismo, en la cual muchos escritores españoles, europeos, recuperan ideas del medievo, como por ejemplo Víctor Hugo, Lord Byron y luego otras tantas figuras que es Larra Espronceda, Larra que por cierto se suicidó con 27 años, 27 alrededor, y eso que podía haber dejado huella, pero hubo mucho pesimismo y Schopenhauer, el existencialismo que viene de ahí, son cuestiones de que la vida es mala, negativa, como hablaba Rousseau, que hay que vivir, decía Rousseau, en comunas, que luego llevó a cabo en el anarquismo, que lo recogió muy bien Bakunin, y a partir de ahí, el existencialismo actual es lo que viene de los últimos siglos XIX hasta el XXI, es decir, estos dos últimos siglos, y en la actualidad también, es decir, pasando del siglo XX, siglo XIX, siglo XX y en la actualidad, en la cual la sociedad, pues bueno, también tiene problemas y que recuerda mucho a esa estructura que hubo con la pandemia de 2020, la guerra o la invasión rusa sobre Ucrania, el conflicto Oriente Medio que no es nuevo y que sigue desde 1948. Y entonces la gente, pues al final, ve necesidades y miedos. Entonces, claro, ¿cómo vas a confiar en en la vida si la vida o la realidad es negativa? Claro, pero luego lo puedes ver tú de una manera ética, más realista y auténtica, el objetivo de no tener tanto sufrimiento, pero al final el ser humano sufre y sufre porque somos una especie que nos gusta a veces el sufrimiento y porque queremos todo. Pero bueno, así es la forma y la corriente. El pesimismo literario es una corriente o tono que explora la negatividad, el escepticismo, la angustia existencial y el fracaso humano, a menudo cuestionando el sentido de la vida. Abarca desde la visión clásica de la miseria humana hasta el nihilismo moderno y destacaron grandes autores como Emile Cioran, Juan Carlos Onetti, Albert Camus o Sófocles, que hablaron de que el pesimismo literario es el existencialismo.
que es la vida no hay existencia en la vida es un absurdo, la vida no tiene sentido, no hay nada, y es lo que se lleva a cabo desde los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que tenemos heredado del siglo pasado. En la actualidad europea y española y en el ámbito occidental y también en otros puntos. De la ética de las virtudes viene de, o vino, bueno, viene de las raíces de Aristóteles, es un enfoque filosófico centrado en el carácter moral de la gente en lugar de las reglas o consecuencias, porque lo que busca es la excelencia humana, que es la eudaimonia, cultivando hábitos virtuosos como honestidad, o sea, la honestidad, la valentía y la justicia, entendidos como el justo medio entre vicios por exceso de fe. La ética de las virtudes es comportarnos nosotros de una manera intermedia, tener una serie de ser honestos, valientes y justos. Por ejemplo, el justo medio, que es lo de Mesotes, que es la virtud, es el equilibrio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía y la temeridad. Cobardía es tener miedo a todo, temeridad es no tener miedo a nada. Entonces, a veces el ser humano o las personas somos muy cobardes y tenemos temeridad, que a veces ni somos, si nos enfrentamos a todos. Pues entonces lo que te habla Aristóteles es que hay que buscar un punto intermedio entre ambos términos y en el equilibrio humano. Por ejemplo, la eudaimonia, que es la felicidad o plenitud, lo que he hablado yo, que es lo que he explicado yo de la excelencia humana. El objetivo final es la autorrealización y vivir una vida buena y plena, no solo cumplir, normas, por ejemplo. Y por último, la fronesis, que sería la sabiduría práctica, es la capacidad de discernir el justo medio en situaciones particulares, desarrollada a través de la experiencia y que es llevar a cabo una estructura de pensamiento en su justa medida, con el objetivo de que venga por la experiencia. Así que finalizo y comentar, bueno, si os ha gustado este vídeo relacionado con las definiciones de muchos conceptos y varios ejemplos también, por el día de San Patricio ayer que fue, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, os lo vuelvo a repetir de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.